Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes se queden sin aliento. Hoy vamos a hablar de Tuba Büyüküstün, y no solo de su increíble carrera como actriz, sino de algo mucho más íntimo y poderoso, sus declaraciones de amor. Si han leído bien el título y créanme, las palabras de Tuba tienen ese poder de tocar el alma y dejarnos reflexionando sobre el amor en sus múltiples facetas. Así que si son fans de Tuba, si aman las historias inspiradoras, o simplemente si disfrutan de un buen contenido que llega directo al corazón, prepárense. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán. Tuba Büyüküstün, esa estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su belleza, no es solo conocida por sus papeles inolvidables en producciones como Amor Prohibido o Kara para Aşk. Ella, con su mirada profunda y su presencia magnética, ha sabido plasmar en palabras, en momentos públicos o en entrevistas, reflexiones y declaraciones sobre el amor que resuenan con una autenticidad impactante. Hoy nos adentraremos en esas joyas lingüísticas, analizando el significado detrás de sus palabras, el contexto en el que fueron pronunciadas y, lo más importante, cómo esas declaraciones pueden inspirarnos a todos a amar de una manera más profunda, consciente y, sí, deslumbrante. Vamos a desgranar esas frases que nos demuestran que el amor, en las manos de alguien como Tuba, se convierte en un arte. ¿Qué significa realmente el amor para una figura pública que vive bajo los reflectores? ¿Cómo aborda Tuba las relaciones, la conexión humana, la pasión? No se trata solo de romance de película, sino de una visión del amor que abarca la familia, la amistad, el amor propio y esa conexión universal que todos buscamos. A menudo cuando pensamos en declaraciones de amor, nos imaginamos versos poéticos o promesas apasionadas en un escenario. Y sí, Tuba tiene esa capacidad de evocar esas imágenes, pero su fuerza reside en la honestidad y la sencillez con la que habla de un tema tan complejo. Sus palabras no son grandilocuentes por el simple hecho de serlo, son significativas porque nacen de una profunda comprensión y experiencia. Por ejemplo, cuando Tuba habla sobre la maternidad, no solo describe el acto de dar vida, sino la transformación que conlleva, la incondicionalidad de ese amor que redefine lo que significa ser humana. Ser madre me ha enseñado lo que es el amor más puro e incondicional, o algo similar, son frases que encapsulan esa idea. No es solo una afirmación, es una revelación. Muestra cómo el amor en su forma más fundamental, tiene el poder de moldearnos, de expandir nuestra capacidad de sentir y de dar. Y esto, amigos, es algo que va mucho más allá de una relación romántica. Es una declaración sobre la esencia misma del amor como fuerza vital. Pero vayamos más allá. ¿Cómo se manifiesta este entendimiento del amor en sus relaciones personales? Aunque Tuba es reservada con su vida privada, los destellos que nos permite ver son valiosos. Sus palabras sobre la importancia de la conexión auténtica, de ser uno mismo en una relación, de la admiración mutua, todo ello pinta un cuadro de un amor maduro y respetuoso. No se trata de posesión, sino de complicidad. No de dependencia, sino de crecimiento conjunto. Imaginen una declaración del tipo: encuentro el amor verdadero en la persona que me permite ser yo misma, que admira mis imperfecciones y celebra mis fortalezas. Eso, señores, es una declaración de amor que construye, que empodera. Y es que Tuba, con su elegancia natural, a menudo aborda el amor desde una perspectiva que celebra la individualidad dentro de la unión. En un mundo donde a veces se idealiza la fusión total de las almas, ella nos recuerda la importancia de mantener nuestra propia identidad. Esto no es un acto de egoísmo, sino de inteligencia emocional. El amor verdadero, según se infiere de sus palabras, es aquel que florece en la libertad, donde dos individuos completos eligen compartir sus vidas, no para completarse mutuamente, sino para enriquecerse. Pensemos en la forma en que se expresa sobre la importancia de la comunicación, de la empatía. Cuando menciona algo así como: la clave para un amor duradero está en escucharse de verdad, en intentar comprender el mundo desde la perspectiva del otro, no está solo hablando de parejas. Está hablando de todas las relaciones significativas. Esa comprensión profunda, esa voluntad de ponerse en el lugar del otro, es el cimiento de cualquier vínculo fuerte. Y en sus palabras, este acto de empatía es una forma de amor, una declaración de intenciones para construir puentes y no muros. Además, Tuba tiene esa forma de hablar del amor que lo despoja de los clichés.
No se trata solo de fuegos artificiales y emociones desbordadas, sino de la calma que trae la certeza, de la seguridad que da saber que tienes a alguien a tu lado. Imaginen una declaración que combine la pasión con la serenidad. El amor es esa chispa que te enciende, pero también es el puerto seguro donde puedes descansar tu alma. Es la aventura y la paz juntas. Esta dualidad, esta comprensión de que el amor es multifacético, es lo que hace sus declaraciones tan potentes y, por qué no decirlo, tan conmovedoras. Hemos visto cómo sus palabras sobre la maternidad nos hablan de amor incondicional. Hemos intuido su visión de un amor maduro basado en el respeto y la autenticidad en las relaciones de pareja. Hemos explorado cómo la empatía y la comunicación son pilares de cualquier vínculo amoroso según su perspectiva. ¿Y ahora, qué hay del amor propio? Tuba, como muchas mujeres fuertes e independientes, a menudo proyecta una imagen de autorrespeto y autoaceptación. Y aunque quizás no tengamos una declaración directa y explícita sobre amor propio en sus labios, su forma de ser, su aplomo, su seguridad en sí misma, son una declaración en sí mismas. Sus entrevistas, sus apariciones públicas, todo ello transmite una confianza que solo puede nacer de un profundo aprecio por uno mismo. Cuando alguien se presenta al mundo con esa clase de seguridad, está, de hecho, declarando su amor por su propia persona. Y eso es contagioso, inspirador. Nos anima a mirar hacia adentro, a valorar nuestra propia esencia. Porque al fin y al cabo, ¿cómo podemos amar verdaderamente a otros si no nos amamos a nosotros mismos? Otro aspecto fascinante de las declaraciones de amor de Tuba es cómo entrelaza el amor con su profesión y su compromiso con causas importantes. Ella ha sido embajadora de UNICEF, trabajando incansablemente por los derechos de los niños. Esta dedicación, de poner su plataforma al servicio de los demás, es una forma de amor a la humanidad. Sus palabras sobre la importancia de la compasión, de la acción social, no son solo discursos vacíos, son el reflejo de un corazón que se preocupa por el mundo. Y esa preocupación, esa voluntad de extender el amor más allá de nuestro círculo inmediato, es una declaración poderosa de su visión del mundo y de su lugar en él. Por lo tanto, cuando hablamos de declaraciones de amor que te dejarán sin aliento en el contexto de Tuba Büyüküstün, no nos referimos solo a frases románticas dichas en un guión. Nos referimos a la filosofía de vida que emana de sus palabras y acciones. Es un amor que es a la vez íntimo y universal, apasionado y sereno, individual y colectivo. Es un amor que construye, que empodera, que inspira. Para resumir, hemos explorado las múltiples facetas del amor a través de las reflexiones y, a veces, implícitas declaraciones de Tuba Büyüküstün. Hemos visto cómo su visión abarca desde el amor incondicional de la maternidad, pasando por la importancia de la autenticidad y la empatía en las relaciones de pareja, hasta su ejemplo de autorrespeto y su amor por la humanidad a través de su labor humanitaria. Sus palabras nos demuestran que el amor, en su forma más pura y elevada, es una fuerza transformadora que nos conecta a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras de Tuba Büyüküstün. Espero que, al igual que a mí, les haya conmovido y les haya dado algo en que pensar sobre el amor en sus propias vidas. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Hay alguna declaración de Tuba que les haya impactado especialmente? ¿Cómo definen ustedes el amor en sus propias vidas? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.